Hola mis santos y amados hermanos, aquí estamos unidos nuevamente con las entrevistas de las maestrías de Ignacio González Campo con la hermanita Marile Vargas. Y ella nos va a contar su experiencia, tanto su llegada al curso como también la experiencia que tuvo en las maestrías, que es una experiencia que nos enriquece, es una experiencia que nos da mucha paz, que venimos muy alegres, muy contentos, muy reforzados y también para dejar una huella de la experiencia que en realidad nosotros vivimos. Bueno, vamos a pedir un instante santo y luego la hermanita va a empezar a desarrollar todo lo que ella quiera. Invocamos el Espíritu Santo para pedir este instante santo de su mente con mi mente, para que Él nos dirige, Él nos guíe, que nos lleve a la paz y vaya uniéndose a nuestras mentes para darnos cada palabra, cada emoción, cada sentimiento, y nosotros podamos compartir con todos los hermanos esta hermosa experiencia. Espíritu Santo, sé tú el guía, vela por nosotros y aquí estamos en tu santa presencia. Amén. Muy bien, mi santita. Bueno, a ver, ¿cómo fue su llegada al curso? ¿Cómo fue que...? Porque todos vivimos atravesando diferente, ¿no? Cosas, aprendiendo, lo que sea. Todos tenemos un camino diferente. Sí, bueno, algo para el 2011 había perdido físicamente a mi madre Ah, y había desencadenado en mí un proceso de tristeza, un proceso que en muchas oportunidades lo manifestamos como desde la depresión, incluso hasta desde la rabia. Para ese entonces había una gran amiga de toda la vida que se llama Nieves Méndez. Ella trabajaba conmigo, yo soy abogado, trabajaba en el escritorio jurídico y Nieves me había dado un cambio en su vida radical. Yo incluso llegué a pensar que ella estaba asistiendo a reuniones de este tipo de cristianas, evangélicos, porque me había dicho que estaba leyendo un libro. En varias oportunidades, cuando yo me sentía mal, me sentía triste, me sentía contrariada, ella me decía, estoy leyendo este libro y me mostraba el libro del Curso de Milagros. Entonces, más aún, me parecía que era algo que tenía mucho tinte religioso y yo decía, bueno, sí, está, pero yo me contentaba porque la veía más calmada, la veía más tranquila, y en los años anteriores había estado muy contrariada también. Ella me decía, amiga, mira, yo te voy a leer un extracto del curso. Por supuesto, como a todos y cada uno de los estudiantes del curso de milagros, parecía que nos hablaban en chino. A mí me parecía que me hablaban en chino, no entendía como mucho aquel idioma. Por supuesto, ¿cómo vas a entender un idioma del amor cuando tú estás en el terror, cuando tú estás en tu pesadilla más tenebrosa, cuando tú estás en los brazos del ego? No lo comprendía, sin embargo, había una, como dice Jesús, pues una pequeña dosis de buena voluntad en el sentido de seguirla escuchando a ella. En alguna oportunidad yo entré en llanto en su presencia. Ella llegó a un negocio, yo tenía una mueblería y ella me decía, pero ¿por qué lloras? Y yo le decía, pues no sé, no tengo idea por qué estoy llorando. Bueno, ella me hizo algunos ejercicios que había aprendido de un maestro de ella y logramos determinar que pues, ese dolor estaba muy soterrado en mi subconsciente. Aparte de eso, ella me dice, ¿sabes que yo acabo de conocer a alguien que se llama Ignacio González Campos y él es un terapeuta y está en Carora? ¿Qué tal si yo te tomo una cita con él? Bueno, la cita fue tomada en 3 oportunidades y en las 3 oportunidades yo aborté la misión. Aborté la misión porque tenía miedo a sanar. ah, Llamaba por teléfono y le decía, Ignacio, bueno, arquitecto, pues no, licenciado, yo no voy a ir y no asistía a las terapias. Hubo un momento en que incluso Ignacio González le dice a mi amiga, deja de hacer de intermediario.
si ella quiere venir, que ella sea la que llame por teléfono y la que tome la iniciativa. Bueno, y así fue. Un día en la cual ya estaba, yo soy karateca, y no sé si saben cómo son los karatecas, que cuando estamos en la lucha y nos doblegan contra el piso, nosotros hacemos un movimiento así en el piso para decir, bueno, ya me rindo, que gane el otro, pero ya no puedo más. Yo estaba literalmente así, ya realmente no podía más, estaba en un momento de mi vida, soy una mujer divorciada, tenía 2 niños, tenía que sonreír cuando realmente lo que quería era llorar. Entonces, ese estado de deshonestidad, ese estado de incongruencia era bastante temible para mí, bastante peligroso para mí, razón por la cual acudí y dije, bueno, voy a llamar a Ignacio. En aquella oportunidad, claro, Ignacio, con su santidad que le acompaña, como le decía yo, tienes un teléfono escondido en el bolsillo con el Espíritu Santo. Hizo una psicoterapia hermosísima que duró desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Realmente todo lo que yo expuse allí, entre comillas, parecía no haber estado resuelto. De hecho, yo iba porque yo me resistía a tomar pastillas. Estaba tomando pastillas para calmar mi ansiedad y estaba tomando pastillas porque había tenido una ruptura sentimental. Pero eso no fue tocado en la psicoterapia, pero no fue obstáculo para que yo pudiera retornar al estado de paz por la tarde, cuando regresé a mi hogar. Y allí comenzó entonces para mí un estadio de sucesos que llevaron a que pusiera la atención en aquel manual, en aquel tratado, puesto que yo al final de la psicoterapia le dije a Ignacio, ¿y ahora qué? ¿Cuándo vuelvo? Y me dijo, bueno, ahora nada, cuando quieras vuelves. ¿Y pero qué hago? Porque generalmente cuando vamos a un médico, a un terapeuta, preguntamos qué hago y nos sugieren tomar pastillas o hacer algunos ejercicios. Él simplemente me dijo, a mí lo único que me ha ofrecido ayuda o que he encontrado ayuda es entrenar mi mente con un curso de milagros. Allí mi mente hizo clic. Comenzó, como te digo, Susana, a desencadenarse muchos sucesos en mi vida, muchos personajes comenzaron a llegar, personas que tenían más de 18 años leyendo un curso de milagros, incluso llegaban hasta mi negocio, hasta la mueblería. Recuerdo muchísimo que ya sabía del contenido de algún autor, Gary Renard, con sus libros Desaparición del Universo y Tu Realidad Inmortal, y yo quería leer los libros y puntualmente en una oportunidad llegó una persona a mi negocio y tenía en sus brazos la desaparición del universo. Cuando se sienta, ella ve que sobre mi escritorio reposa un curso de milagros y me dice, ¿tú lees el curso? Y yo le digo, sí, yo también soy estudiante de un curso. Para ese entonces, Dilce Barragán tenía aproximadamente 16 años leyendo el curso de milagros y estaba incluida en un grupo de estudios de acá, de mi ciudad, que le llamaban los artesanos, que son todos artistas plásticos, personas artesanos de la ciudad que se reunían y leían un curso de milagros. Entonces parecía que todo como que estaba conspirando para que yo siguiera encaminada a leer un curso de milagros. En aquella oportunidad, recuerdo que le dije, ¿me puedes permitir ese libro? Y en unos instantes leí casi que 19 páginas y me enamoré. Me enamoré del contenido, eso que uno agarra un libro y abre. Cuando le dije, permítemelo, y ella me lo permitió, una de las buenas nuevas para mí fue enterarme que esto era un sueño, que esto era completamente un sueño, que todos éramos los soñadores de este sueño y que ese sueño se estaba entretejiendo con todas nuestras emociones, con todos nuestros pensamientos. Entonces, razón por la cual el maestro Ignacio me había indicado, entrena tu mente con un curso de milagros. Porque ¿qué nos ocurre a todos y a cada uno de los estudiantes y a los maestros de Dios de un curso de milagros? Que cuando entrenamos nuestra mente, comprendemos que tenemos el poder de decidir, que a cada instante y en cada momento, frente a toda circunstancia, cualquier situación, nosotros tenemos la oportunidad de verlo con nuestro programa llamado ego o con la mentalidad recta, que es lo que llamamos Espíritu Santo, mentalidad del Espíritu Santo. Entonces, por supuesto, como te digo, Susana, allí con todos estos sucesos, y eso fue en el 2011, en el 2000 creo que 12 comenzó, no sé si 12 o 13,
la primera maestría de Ignacio, que ya éramos grandes amigos. Yo me volví re loca aquí en esta ciudad. Yo quería promover cualquier maestro que llegara a mi vida, que me hablara de un curso de milagros, y puntualmente había llegado Ignacio. Recuerdo que para ese año creo que le hice como promoción como para 10 seminarios aproximadamente entre mis amigos, entre mis familiares, y comencé a hacer congresos, comencé a invitar a maestros de un curso de milagros, incluso del extranjero, para que vinieran a compartir esa sabiduría tan hermosa dejada por el Maestro Jesús. En el 2013, que creo que fueron las primeras formaciones para Ignacio, yo no pude asistir porque una de mis sobrinas le habían detectado un cáncer en útero. Y recuerdo que una de mis hermanas, tengo una hermana médico y una profesora, me dijo, mira, no hay nada que hacer, es un cáncer, ya está diagnosticado y tienes que ayudarla. Y yo recuerdo que en esa primera maestría con Ignacio yo no fui, me quedé y mi sobrina me decía, tía, ayúdame. Yo le decía, mamita, yo no te puedo ayudar, pero te puedo acompañar a que tú le pidas al Espíritu Santo que guíe tu mente a que puedas acceder a dónde fue el error, a dónde fue la equivocación. Y recuerdo que fue aquí, en mi hogar. Ella se vino a quedar toda Semana Santa. Ignacio estaba en su primera formación y yo me quedé aquí a solas. Y recuerdo que como a las 3 de la mañana, mi sobrina bajó al comedor, porque yo casi que ni dormía, bañada en lágrimas, y me abrazó y me dijo, tía, ya encontré el momento en el cual yo pedí esto. Yo realmente en un momento de rabia le dije a mi esposo, haría lo que fuera necesario por no tener más hijos contigo, porque ya no quiero saber más nada de ti. Eso logró que desencadenara en dolor y yo le dije, bueno, ahora ya encontraste la causa en tu mente que te ha causado ese pequeño detalle, siempre le digo al cáncer, pequeño detalle en el cuerpo. Ahora, de la misma manera y con la misma fuerza, tienes que ir y entregárselo al Espíritu Santo y pedir que ya esto no tiene por qué ser así, que ahora sí quieres vivir, que ahora sí quieres caminar, que ahora sí quieres aceptar todas y cada una de las lecciones que la vida nos coloca. Y bueno, en ese fin de semana, ese fin, no, esa semana, comenzando la próxima semana, fue nuevamente al médico, la, la revisaron y dos médicos que le habían diagnosticado no consiguieron absolutamente nada. Sin embargo, uno de los médicos dijo, yo tengo que abrir porque yo sí lo vi. Yo sí lo vi, yo sí lo detecté, tenemos los exámenes. Y bueno, le hicieron así como lo que se llama un curetaje y mi sobrina sanó. El próximo año que Ignacio hizo su segundo encuentro para psicoterapeutas, para la formación de psicoterapeutas, yo sí me inscribí porque me había dado cuenta que funcionaba y quería seguir caminando en el conocimiento, en adquirir más conocimiento acerca de la psicoterapia. Pues ya hace algún tiempo ya me había dado cuenta tal vez que tenía que trabajar toda esta mochila de miserias que nosotros traemos, que traemos por todas esas emociones que nos han quedado encriptadas en nuestra mente. Y la formación para mí fue supremamente puntual para terminar, o no, no para terminar, tal vez para comenzar e iniciar ese proceso así como uno en una cesta va colocando flores lindas en esos encuentros, en esas formaciones de Ignacio González Campo. Nosotros agarramos la misma cesta, pero vamos a sacar la oscuridad, vamos a sacar la sombra, vamos a sacar todos aquellos momentos. ¿Por qué? Bueno, porque como decía el Maestro Jesús, cuando dos o más mentes se unen en su nombre, allí Él estará. Y por supuesto, Jesús nos acompaña en todas estas formaciones y en todos estos encuentros en los que Él está presente y sanamos nuestra mente. Allí comenzó mi proceso sanador de mi mente y bueno, aquí estoy aún insistiendo con mis alumnos. Actualmente tengo 3 grupos, dirijo grupos por acá, soy psicoterapeuta para la paz interior, soy maestra de registros akáshicos, soy master trainer en Reiki, porque son todas estas técnicas y herramientas que de una u otra forma para la parte holística sirven para el acompañamiento de cualquier persona que tenga un dolor que pareciera que es en el cuerpo y palabras más, palabras menos, siempre es un dolor muy interno que está encriptado en la mente.
Todas estas herramientas las he puesto al servicio del Espíritu Santo con excelentes resultados. Hoy en día, todos los días tengo clases, dicto clases, ahorita estoy dando numerología y también está ofrecida al Espíritu Santo la numerología, el Reiki ofrecido al Espíritu Santo. Absolutamente a todo nos sirve porque al final de cuentas, en cada instante lo que necesitamos es una psicoterapia dirigida por el Maestro Jesús en la que él dice, no importa que el otro no comprenda lo que está pasando, no importa que no sane en ese instante, lo importante es darle la buena nueva de que él mismo lo procuró, que él mismo lo pidió y que tal como lo pidió, allí se le concedió. Esa es la esencia de la psicoterapia, hacer que a la persona al que acompañamos pueda comprender que realmente está sumergido en un sueño y en un sueño que él mismo ideó, que él mismo con sus mismas emociones, sus mismos pensamientos, sus mismos sentimientos. Y cuando acertamos allí a lo que antiguamente se le llamaba el pecado, que es el error, Claro. que es el, la falla. Mira cómo el ego hace que hasta tosa cuando hablamos del error, para que no se diga que no es un pecado indeleble que no se puede borrar, es una equivocación de reconocimiento, me equivoqué, pero puedo volver a elegir. Y ahora elijo poner esta rabieta, este pensamiento re loco, estos insultos, estas palabras, estos improperios en contra de un hermanito, ahora lo pongo en las manos de la verdad, en las manos de la luz, para que se deshagan los efectos y las consecuencias de mi mente y de la mente. Y por supuesto que estoy haciendo un ejercicio de amor en el que yo desde mi corazón, yo le estoy diciendo, cariño, yo hice esto, pero no sabía que me lo estaba haciendo a mí mismo con dañarte a ti. Claro, Bueno, como dice esa la es, psicoterapia, claro. Yo pedí un trato igual, yo quise, ¿no? Pedimos exactamente, porque la única manera cuando estamos en el sueño, tan metidos y tan impregnados en el sueño, la única manera de darnos cuenta es que vivamos lo mismo exactamente que le hicimos al otro. Entonces, en esa vivencia es donde yo empiezo a sentir esa culpa de aquello que yo hice, pero que desconozco, que está encriptado, ¿no? Y entonces luego, al descubrirla, yo siento como que vuelvo a respirar y vuelvo a sentir y vuelvo a vivir, porque es un peso tremendo esa culpa que nos arrastra, ¿no? así es, Y que nos puede traer así es, diferentes síntomas, diferentes maneras. Puede ser simplemente una tristeza que siempre puedo estar bien y de repente la tristeza viene y entra de nuevo. Y yo tengo que, como ahora se nos enseña también, abrazarla primero, no rechazarla. Cuanto más me peleo con cualquier síntoma, más fuerte él es para llamarme la atención, sino abrazarla para luego indagar a ver qué me produce, dónde me produce, qué es lo que está sucediendo en mí. Y siempre sale mi santa hermana, siempre viene alguien que me dice una sola palabra y yo ya comprendí, escuché algo y lo comprendí en la lesión, lo comprendí, si así parece que las lesiones estuvieran impregnadas, como que Dios estuvo vigilando toda la noche y Jesucristo puso en el libro lo que nosotros necesitamos saber así ese es, día. Exacto, nos pinta, y así es, aparte, yo creo que tal vez sea porque estamos todavía en el mundo de la ilusión, porque si no, nosotros hubiéramos trascendido, evidentemente. Pero que hay lesiones que usted dice, pero si yo las leo todos los años, y ella se descubre ante usted, porque una parte de su conciencia también se está abriendo. Y es como que saborea más así aquella es, lesión, entiende más y se siente enriquecido. Pero hay una cosa que el maestro también enseña, que es que no podemos coquetear con el libro, que lo tenemos que integrar a nuestra vida, porque es nuestro compañero en todo, y que tenemos que saber manejarlo y que tenemos que entender de lo que habla el otro, si no, no me entero de lo que habla el otro. Y al principio sí, yo al principio creí que así era es, poesía, por poco. La lección es que es maravillosa de entender absolutamente nada, pero sonaba tan hermoso, como decía María Rosa, Rosa María, este, que, que tenía poesía, y la tiene, porque uno se embeleza a veces, pero es para eso, para que nosotros entremos a sentir,
un amor que desconocemos, porque ¿quién pudiera Así explicar con palabras aquí cómo es Dios? Si Dios tan solo es, ¿qué palabra yo le podría poner a... No, no, lo único que puedo decir es que la voluntad de mi Padre es la mía y que somos unificación los dos, ¿no? Y que en ese encuentro tan maravilloso yo recupero todas las cosas que Él me dio, que nunca perdí, pero que sí sentí que las perdía, ¿no? En este mundo. es, La psicoterapia también ha sido una llave maestra, así, una llave así, maestra que hizo que amáramos más al curso, porque ya entendíamos de claro. paso, claro, que todo era una revelación de lo que tenía, todo podía resonar a algo que teníamos guardado. Yo ya apunto todo, hermana santa, yo apunto. Es Eh, que, es que todo lo hemos proyectado afuera y mm, hemos creído que todo lo vamos a conseguir afuera y se nos había olvidado, por eso Jesús nos deja el anexo de la psicoterapia para un curso de milagros. ¿Por qué? Porque nos enseña a preguntarnos a nosotros mismos. Nosotros somos dual en este sueño y hay una parte de mi mente que tiene absolutamente conciencia, que es la mente Espíritu Santo, y es que la que nos puede conducir a la paz interior, pero hay una mente también distorsionada, una mente errada, que también nos puede llevar de la misma manera como el espíritu nos lleva a la paz, de la misma manera nos puede llevar al callejón sin salida, a sentirnos completamente sufrientes, aprisionados, devastados. Y cuando, por supuesto, entramos en ese estado, no levantamos cabezas, no levantamos cabeza hasta que no logramos comprender que la respuesta, la pregunta, todo está dentro de mí y que dentro de mí puedo hacer una pregunta y desde allí será contestada como imagen, como palabra y nos hará saber la parte que conecta con Dios, que simplemente estábamos equivocados. Allí en ese momento, como tú lo decías, Susana, nos abrimos a la posibilidad de iluminar esa parte de nuestro subconsciente que estaba completamente a la sombra, haciendo que atrajéramos a nuestras vidas situaciones, personajes indeseables y que no nos parecía que no nos los merecíamos. ¿Por qué? Porque el ego catapulta absolutamente la culpa para que no accedamos a la información y no podamos comprender y entender que con un chistado de dedos, podemos nuevamente recobrar el estado de paz en el que decimos aquella persona quien creí que era un asesino que había causado dolor a mi vida, es inocente, tan inocente como soy yo. Y te estoy viendo culpable por lo que realmente no nos hicimos, ni tú ni yo. Sin embargo, en el sueño yo lo hice también. Y como yo lo hice también, la única manera es ponérmelo yo mismo como el espejito, espejito, y verme allí y decir, como dice la maestra, ay, no recuerdo, que dice, yo en tu lugar haría lo mismo. Yo, hermanito, yo en tu lugar haría lo mismo. Cuando nosotros comenzamos a hacer nuestro, todo este entrenamiento mental, todos los pensamientos que pienso con Dios, saber que nunca estoy molesta por la razón que creo, que siempre estoy viendo algo que no está en ti, está en mí, que no veo nada tal como es ahora, porque generalmente veo el pasado y el salto para el futuro, pero no me quedo acá en la presencia de reconocer que en el presente está la santidad, que en el presente, en el aquí y el ahora, al poder comprender que tengo una memoria que ha atacado como un impostor mi mente y me ha hecho ver a los demás culpables, cuando ya detectamos eso y sabemos que hay un resquemor que siento como que no estoy en mi lugar, respirar y pedirle a esa mente, Espíritu Santo, que limpie tu mente y que si hay algo que tú tengas que conocer, que saber, que lo traiga a tu mente, porque tú necesitas aplicar el proceso del perdón, un proceso que es traer acá, reconocer lo que creí que hice y también reconocer que jamás lo hice. O sea, que es una cosa que hasta que no lo hacemos los estudiantes de un curso de milagros, no lo comprendemos, porque decimos, bueno, ¿cómo es esto que yo hice y que no hice y que causa efectos y que me mantiene así en la culpa? Bueno, como le digo yo muchas veces a los alumnos o a algún paciente que tengo, le digo, pero repite detrás de mí.
Estoy molesto porque veo en ti algo que no está en ti. Y la persona, no, pero es que él sí me hizo, sí, pero no importa, hazlo, a ver qué tal te va. O le digo, míralo y dile si te veo como el culpable o como la causa de mis problemas, la causa está en mí. Díselo, díselo en tu mente, ciérralo, no, pero es que, no, pero díselo. La causa está en mí porque yo te proyecté, porque yo te fabriqué. Así es que nos perdono por lo que jamás nos hicimos y por lo que nunca ocurrió. ¿Cómo voy a decir que voy a perdonar por lo que jamás me hizo y por lo que nunca ocurrió si ciertamente me dejó sin herencia ese hermano? Y yo, bueno, pero dilo, dilo a ver qué tal te va, dilo a ver qué tal te va. Cuando logramos que la persona de verdad haga el ejercicio, tú le puedes preguntar, ¿cómo te sientes? Mejor. Ni siquiera lo comprenden porque están tan engatusados, no sé cómo se dice en España, pero acá se No, dice sí, sí, engatusado. engatusado cuando alguien te estafa, estás tan engatusado por esa mente egoica que tenemos el mundo al revés. Entonces creemos que lo que es malo es bueno y lo que es bueno es malo. ¿Por qué? Porque entramos en ese árbol de la vida, de la sabiduría, a estar, esto es bueno y esto es malo. Y realmente ni bueno ni malo. Nada es ni bueno ni malo. Cuando discriminamos, cuando clasificamos, cuando señalamos, por supuesto, nos sentimos en dolor. ¿Por qué? Porque simplemente lo que estamos es proyectados en todos los hermanitos que están a nuestro alrededor y cuando descubrimos este tratado, este hermoso tratado de amor frente a todo lo que nos habíamos tratado en el horror, nosotros descubrimos a cada día que en cada situación y cada oportunidad puedo elegir y puedo consagrar mi día a los milagros. Y si veo que mis proyecciones están viniéndose en contra de mí, respirar un poco, y decir así como cuando, no sé, allá en España, Susana, pero acá en los parques de atracciones había una casita de bruja en la que a uno pagaba para entrar a la casa de bruja y entonces parecía que le pasaban unas ramas y que alguien Sí, se te claro, acercaba y porque aparecía miren, mis un hermanas, fantasma. yo vivo en España, pero yo soy uruguaya. Ok, entonces ocurría todo eso y de repente cuando salíamos, ¡wow! No era cierto. Y le decía uno al papá, vuélveme a pagar un boleto porque quiero volver a entrar. Y así nos pasa en esta vida. Queremos volver a entrar, queremos volver a experimentar. Y es lo que conocemos como los retornos o lo que mal le llaman las personas las reencarnaciones. Pues nosotros no reencarnamos, simplemente no hemos estado nunca sino en este sueño aletargado en el que creemos que vamos y venimos, como lo dice en la realidad inmortal el maestro Gary Renard, que lo explica cómo romper ese ciclo de nacimientos y muertes. Claro, descubriendo que realmente lo que estoy es soñando y que no hay necesidad de seguir proyectándome una vida devastadora, odiando o guardando algún resentimiento, sino que por el contrario, en el momento ya más expedito, más pronto, puedo entregarle a la verdad mi rabia, puedo entregarle a la verdad mi soledad, puedo entregarle y pedirle, Padre, por medio de la expiación, resuelve este tema, porque yo no he podido inmediatamente en un chis, chis, chistar de dedos, en un chistar de dedos, porque nos ocurre que podemos estar llorando amargamente por una situación que supuestamente nos dio en el corazón. Y solamente con llamar al Espíritu Santo y pedirle expiación, es como que si aquella mano está saliendo así. Y escuchamos incluso cuando cae la daga y hace clean. Y ya nos llaman por teléfono y decimos, sí, que estoy dispuesto, que vamos al cine, que vamos al teatro, que vamos a bailar. Y se nos pasa la amargura, la locura, el propio estado de demencia, como dice Jesús de Nazaret en su libro. Estamos en un pandemonium creyendo que algo es cuando realmente no es. Entonces, allí entra esta columna vertebral, esta filosofía de nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Y te lo dice, mira, Susana, yo no sé si has escuchado, si has conocido alguna persona que haya sufrido síndrome del pánico. Yo fui una persona que sufrí de síndrome del pánico. Yo sufría pánico y por eso tomé
la psicoterapia con Ignacio González Campos porque estaba medicada por los psiquiatras y por los psicólogos y no sabía que lo que tenía era corrida la arruga, era que no había perdonado a papá, no había perdonado a mi mamá, no había perdonado, me había sustituido en los puestos de mis hermanos, había hecho como el hijo pródigo, había cobrado mi herencia y me había ido, había despilfarrado absolutamente toda la herencia del padre y después tenía vergüenza de volver al padre. El curso de milagros es el retorno a nuestro verdadero hogar, es el retorno al verdadero hogar, es a todos esos hijos pródigos que han creído que se han separado del Padre y nuevamente entonces ir adentro y deshaciendo por medio de la expiación cada sentimiento, cada recuerdo, cada palabra, cada momento oscuro, asombreado de tu mente, entregárselo a la expiación del Espíritu Santo y decirle, esto no tiene por qué ser así. Entonces allí nos damos cuenta que nada real estuvo amenazado y que nada irreal existe, que todo lo que yo pude reconocer como una ilusión, pero ¿qué es lo que ocurre? Que acá como somos los soñadores del sueño, somos los que llevamos a cabo nuestra experiencia y nuestra vida, todo se convierte como el genio del Aladino. Mi palabra es un deseo y un deseo que se hace realidad. Por eso el dicho de su palabra vaya por delante. Entonces yo digo, él es triste, estoy triste porque él me engañó, entonces ya al otro lo veo como un estafador. Hasta que yo no le quite la condena de estafador, él seguirá mostrándome a mí el engaño. ¿Por qué? Porque de mí salió condenar, acusar, señalar a un hermano por lo que realmente él no hizo, sino que lo hice yo. ¿Y por qué él no lo hizo? Porque estoy soñando y en el sueño él me está mostrando simplemente la película, como tú dijiste hace un ratito, que queda a oscuras, queda encriptada en esa mente y que el ego, por supuesto, pues como mente dual que somos, va a guardarla, va a encriptarla, va a catapultarla para que tú no logres acceder a la culpa. ¿Por qué? Porque el ego, como le digo yo absolutamente a todos mis alumnos, el ego desayuna, merienda, almuerza, vuelve a merendar y cena con tu sufrimiento, con tu Claro. aprisionamiento, con tu odio. Con eso alimentamos esta mente egoica. Esta mente se hace grande y esto incluso no solamente está explicado en un curso de milagros, hoy en día está explicado por el maestro Jean-Pierre Garnier Mallet, que habla del desdoblamiento del tiempo, todos estos pensamientos no amorosos que nosotros hemos colocado allí en la nube Google, como en el Google, que colocamos todas nuestras fotografías. Así se impronta esa gran mente de todos nuestros pensamientos separados de Dios y allí están para que otros personajes lo actualicen. Entonces de repente estamos viendo el noticiero y vemos, wow, no puede ser, hay un asesinato, una esposa asesinó a su marido, a su esposo y resulta que no recordamos que cuando vivíamos en pareja más de una oportunidad, consentimos ese pensamiento impuro, como decía el Maestro Jesús, en el que yo decía, Dios mío, pero ¿por qué no se muere? Yo pudiera y lo matara, pero eso se nos olvida y eso queda improntado y por supuesto, como todos somos uno, viene un hermanito que lo actualiza en otro país y nosotros le hacemos juicios y allí es donde cabe, te estoy mirando desde mi error, te estoy enjuiciando desde mi culpa. ¿Por qué? Porque yo también lo hice y por eso son tan santas y tan sagradas las palabras de decir, yo lo hice, yo quise, yo también lo deseé, yo también quise. Cuando lo decimos de esa manera, por supuesto, el alma retorna al estado perfecto de paz. Bueno, muchas veces el maestro en las maestrías hace, cuando la persona se queda un poquito así, que la otra persona que estaba en cuestionamiento también le dice, yo me dejé usar por ti también, ¿no? A veces para compensar y que todo sea perfecto, porque a veces la otra persona queda un poquito desnivelada y también le muestra que el otro también le pidió que desempeñara ese papel para también cumplir su función. Nos dedicamos realmente en la psicoterapia a ir hacia nosotros mismos y hacia la persona que enjuiciamos. Pero que muchas veces, cuando a veces se hacen inclusive con representaciones, se le pone a la persona para que le diga yo te pedí también. Este,
este tracto que te pedí que te desempeñar, que desempeñar este papel que tengo frente a ti, ¿no? Porque también el otro vino a sanar, porque es parte de mi misma mente, ni usted está ahí, ni yo estoy aquí, no hay un Zoom y no hay todo esto, pero todos los días me lo creo todavía. Por eso es que nosotros, Claro, claro. Yo dicto también, ahorita no lo estoy haciendo, pero para escuelas de biodescodificación yo daba la materia del psicodrama. Vale mucho eso del psicodrama de colocarse allí como que si realmente hubiese otro. Entonces, decir y como que hacer, y eso también fue tomado de Bert Hellinger y también he tomado de Lewis, que fue el creador del psicodrama, que hacía que los personajes jugaran a escenificar sus dolores, para que de alguna forma no se olvidaran de reír, como dice el Maestro Jesús. Aquí a mí me parece supremamente importante, Susana, importante asumir el 100%. Asumir el 100%. Cuando realmente tú logras de una manera académica, didáctica, explicarle al otro que afuera no hay nada, que afuera no hay nadie, y que el otro logre comprender de esa pequeña o esa inmensa dosis de buena voluntad y decir ciertamente afuera no hay nadie, bueno, tal vez poner a una persona y allí como para ver la película y decir, bueno, tú me pediste y yo te pedí y tú me asesinaste, tú me fuiste infiel, pero realmente tienes que hacer conciencia que lo que estás viendo allí es falso, que lo que estás viendo allí es ilusorio, estás utilizando también el pensamiento mágico para que la persona pueda verse como que yo me multiproyecté, como sabemos todos que estamos en este planeta de ensoñación, multiproyectados, así, fractalizados. Chu, 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 chu. Entonces, saber que en esta fractalización hay dos personajes que parecieran ser dos distintos, pero que soy yo, uno del lado, entre comillas, bueno y uno del lado, entre comillas, malo. Pero que no es ni bueno ni malo, soy yo. Por eso la santa oración en la página 500 del curso que dice, soy responsable de lo que veo, elijo los sentimientos que experimento y decido de mi objetivo alcanzar. Y todo lo que yo creo que me está haciendo este ser, yo lo pedí. Entonces allí te colocas frente a ese pensamiento tuyo, pero eso lo hace el Maestro Jesús, Susana, recuerda que estos dos personajes que nos representan santamente, que eran Helen Schuckman y Bill Tedford, eran personajes que iban desarrollándose poco a poco, porque imagínate, es un dulce despertar, no es que te dijeron, chas, despiértate, que esto es un sueño, no, es que poco a poco el Maestro Jesús durante 7 años, llevándolos poco a poco a ellos a enfrentarse hasta poder entender que el otro eras tú, y que el otro estaba allí por tu juicio, por tus interpretaciones, por tus pensamientos, por tus emociones en relación a él. Claro, Jesús no se lo podía decir al comienzo, se lo podía decir con el decurso de los 7 años. ¿Qué pasa, Susana? Que hoy en día nosotros ya no tenemos tiempo. no, Léete el no, no. capítulo 5, ya no hay chance. Yo, Hay es chance de que, decirle, yo no claro. puedo poner al otro, yo no puedo poner al otro a que siga sintiendo que el otro tiene un 50% de responsabilidad. Hazte responsable al 100% de que estás soñando y verás todos tus sueños alrededor. Ok, los podemos hacer desde el punto de vista terapéutico, los podremos colocar allí. Bueno, este es mamá, este es papá, muévanse allí. Gracias al Espíritu Santo, gracias a la conexión que Ignacio González Campo tiene con el Espíritu Santo, puede resolver ese meollo. Pero No, cuando nosotros le yo he damos estado y yo he visto, información, claro, no es psicodrama, es constelación, ¿no? Porque es no, pero constelación. lo que pasa es que la constelación toma la representación del psicodrama. Esa es Vale, una vale, figura pero por ejemplo, yo sé que el maestro hace la constelación, bueno, yo lo he visto también, he vivido una constelación que me dejó súper con expiación y con la psicoterapia, o sea, eran las dos cosas, solamente que lo representaban, mostraban realmente aquello que yo tenía que perdonar, ¿no? Me tocó a mí, en mi propio ser, aquello que tenía, que yo no lo había visto, yo había perdonado muchísimas cosas, pero había una parte que no. Y por medio del movimiento así se expresó. Creo que, así como usted dijo que todo es valedero también en eso. Si eso ¿no? realmente, claro, ayuda, ¿no?
Lo que pasa es que cada uno está acostumbrado a su forma, a su manera. Yo creo que las constelaciones han abierto una posibilidad muy grande y el maestro las puso para la expiación también. Y cuando a veces... Claro, pero pues, Ujú, ese era el aporte que te iba a dar, Susana, ujú, porque el tema que tenemos con las constelaciones familiares es que a veces abres, acuérdate que la constelación familiar es lo mismo que, digamos, abrir un libro de un registro akáshico. Acuérdate que los registros akáshicos son bibliotecas de recuerdos, de memorias, así como la película esta de las emociones de la caricatura que muestra muy bien lo que son los recuerdos y cómo quedan guardados en una gran biblioteca. Cuando nosotros abrimos una constelación familiar, nosotros simplemente estamos sacando un libro de allí del registro akáshico y abriendo como un cuento y para que se haga allí y poder visualizar que es se quedó un poquito de las pillado, Rosana, familiares hermana. y no cierran los procesos por la expiación, por medio de no haciendo nada. Las personas con anterioridad en las constelaciones familiares decían, eso se resolverá en 1 o 2 años. Yo lo recuerdo. Volvió, hermana, ¿no? Porque se había quedado pillado. Ok. Vale. Ahora vamos a dedicarnos, porque falta muy poco, a cuando usted fue a la maestría, la vivencia en sí de la maestría, la primera maestría que usted, ¿cómo fue que se sintió? ¿Cómo fue todo eso que vivimos cada uno, pero personalmente lo vivimos, más o menos es parecido, ¿no? Pero todos tenemos nuestro propio, porque se revelan muchas cosas allí. Es que lo que ocurre es que yo tenía tan de cerca a Ignacio que yo a cada rato iba y pagaba una psicoterapia con él, ¿sabes? Y realmente Ignacio, como buen maestro, eh, se da completamente en una psicoterapia. Solo que cuando vamos a la formación eh, es de manera concentrada porque es a cada rato y todos los días. ¿Sí me explico? Es, exactamente. No, y es la Es, convivencia con otros hermanos, que también en sí, esa convivencia usted puede tener lo suyo también que le represente y que, cualquier hermano. y, Claro, y que todos estamos allí citados para sanar, porque para, vamos por una sincronicidad, porque sí. en cada oportunidad que hay una formación, todas las personas que se dan cita tienen como los mismos, como somos Sí, todos sí, más o amigos, menos lo mismo, sí. han pasado los mismos conflictos, han vivido las mismas experiencias. A mí, una de las cosas que yo puedo recordar es que en uno de esos movimientos que Ignacio González hizo, yo podía ver la película de mi familia, o sea, estaba una familia en la que estaba papá, mamá, estaban 3 hijos y uno de esos hijos había tenido un niño que no lo había criado, sino que lo habían criado los abuelos. Entonces, yo podía, así como estoy conversando contigo, sentarme y observar la película también de mi vida, que allí en ese momento lo estaba viviendo otros personajes en el momento del movimiento sistémico por la constelación que se estaba haciendo, pero que a mí me estaba tocando y yo estaba Sí, mirando la falta de perdón que había en relación con el hijo y la madre. Entonces, eso, por supuesto que todos los que estamos convocados, no pasa absolutamente nada por casualidad. Nadie ha llegado de casualidad a la vida de nadie. Hemos hecho pactos, todas aquellas personas que se inscriben y que acuden a una formación de ética retrospectiva con Ignacio González Campos es porque ha hecho un pacto para seguir despertando su conciencia si es que ya comenzó. Y si no ha comenzado aún, es para que allí, comienza. pum, con un campanazo, abra su conciencia. Porque ¿qué es lo que nos invitan las formaciones? A que podamos abrir nuestra conciencia a el perdón y aprender a manejar el perdón y saber que a cada instante estamos asistidos por el Espíritu Santo y que no estamos solos. Mi experiencia en aquella oportunidad, como te digo, fue supremamente rica en la oportunidad de vivir a cada instante
durante los 5 días de las encerronas que nos dábamos, mirar nuestra mente, cosa que no podemos hacer desde nuestra casa. Desde nuestra No, casa no, lo que eso hacemos es lo que yo creo que es lo más es... hermoso que hay, que nosotros nos olvidamos del reloj, de la comida, del marido, de todo lo que existe, ¿no? Usted solo está al servicio del Espíritu Santo, está conviviendo con personas que se están sanando a la misma vez, hace Así es, como algo entrañable entre hermano y hermano. Si usted ve así a uno más débil, usted apoya a aquel débil, porque es usted misma que está apoyando a través del Espíritu Santo. claro, claro, Y así es, claro, así es. y Nos hacemos testigos de la verdad. Allí en esos encuentros de formación nos hacemos testigos de la verdad. Nos claro, en ese acompasamos tiempo así, eran 5 días. ¿sí? En ese tiempo eran 5 días. Sí, porque hace muchos años yo hice la formación con Claro, Ignacio. Y con ahora son siete formación... días, es una semana entera. Ah, ok, no lo sabía, no lo sabía. Sí, sí. Sí. Mm, Anteriormente, acá lo que pasa es que acá se celebra Semana Santa y las primeras, no sé si 8 o 7 formaciones de Ignacio, eh, creo que se iban el día miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, o se iban desde el sábado. Sé que eran 5 días. vale, Realmente vale. nosotros entramos Nosotros ahora de al repente es un lunes y terminamos el domingo, ¿no? Ya el domingo al mediodía lo club. Claro, es toda una semana de una vivencia extraordinaria en la que uno viene con otra total mentalidad, y enriquecido, ¿no? Y con una mente nueva y habiendo sacado una carga tremenda, porque siempre ahí suceden los milagros maravillosos que uno no ha visto. Bueno, sucede hasta diariamente también, ¿no? Claro. Acá todos estamos para perdonar. Por más que podamos estar practicando el curso y podamos, todo lo que usted quiera, siempre va a aparecer algo en El nuestra gran vida, porque milagro, si no el gran estaríamos, milagro, claro, el claro, gran milagro, el gran milagro es reconocer que son naturales y que nosotros nos hemos convertido en antinaturales cuando hemos visto a nuestro hermano con los ojos de la separación, con los ojos del juicio. Entonces, los milagros realmente son las correcciones en nuestra mente de ahora ver al otro hermano como parte de ti mismo, de ver el Cristo en el otro. Entonces ya se te hace completamente cotidiano, se te eh, hace el comprender que tu hermano está allí para que sí, tú pero salgas. nosotros vivimos perdonando hasta el último momento. Que yo sepa, Así vivimos es, perdonando, sí, no, hasta el último así momento. es, Todos los días, porque si hay algo que yo todavía no lo sé, se me va a mostrar, ¿no? así Lo que es. tiene más rapidez es que yo ya estoy dispuesta y me hago responsable. Yo soy responsable realmente de todo lo que me sucedió y de todo lo que sentí y de todo lo que vi. Y si estoy en el medio de una situación, aunque no fuera yo que me acontezca, yo ya sé que es parte de mí, que hay algo en la situación que se presentó en dos personas, pero que esas dos personas me reflejaron un acto que yo también, si yo me pongo a mirar dentro de mí, yo lo puedo sacar. Lo que pasa es que se saca con más facilidad porque se trabaja mucho más seguido con la psicoterapia, casi todo el tiempo, ¿no? Y uno tiene prácticas de psicoterapia y uno está al servicio continuamente y todo el tiempo alimentándose. Entonces ya es algo como cotidiano, algo que lo sabemos hacer. Hace poco una persona me dijo así, lo que pasa es que yo fui estudiante de un curso de milagro, dice, era constelador, pero eso de perdonar y perdonar y perdonar todo el tiempo, yo dije, bueno, cada uno vino a hacer un camino, ¿no? Y si el suyo es las constelaciones, será ese su camino, porque el curso mismo dice que hay un camino para todos y que no es el único camino, porque el curso no es el único camino. Que a mí me guste y yo lo sienta como el único camino para mí, sí, le puedo decir que sí, que ya estoy dispuesta a mirar todo lo que hay afuera, porque todo me abre en apertura en mi conciencia, pero es mi camino, porque ahí recibí todas las respuestas, ahí empezó a sanar mi vida, ahí empezó a sanar mi familia, ahí empezó a sanar mis relaciones. Entonces, este es mi camino, ¿no? Pero Claro, jamás nunca tenemos que discriminar a nadie por nada. Nosotros no somos quienes porque estamos discriminando a nosotros mismos. Si esa persona se siente claro, bien así, bienvenido sea, está cumpliendo un servicio y claro. está al servicio de Dios. Así que, bueno, mi santa hermana, agradecida, ha sido muy interesante. Se nota que está Mira, acostumbrada a esta- ser maestra y a hablar.
también se nota mucho. Este camino es lindísimo, este camino que se inicia, que sabes que en la antigüedad los antiguos hablaban de las iniciaciones, ¿sabes? Sí, Esto que hace Ignacio, estas formaciones, son iniciaciones del perdón, son iniciaciones de luz para el perdón, porque allí Ignacio se muestra cómo puedes acceder, por supuesto, él lo hace con la constelación familiar, como lo pudiera hacer cualquiera, con por medio de renacimientos o por lo que sea, y cómo hacer para entregar ese cúmulo, esas emociones, esos sentimientos, porque es que yo recuerdo que al principio, cuando comencé a dar clases, me decían, yo vivo entregando a mi suegra y no puedo, y le entrego y sigo así, o sigo entregando. Yo le digo, mamá, es que tú no vas a entregar a tu suegra, tú vas a entregar es tu mente, el contenido de tu mente son tus pensamientos, son tus sentimientos, es tu emoción, es tu rabia, es tu dolor, es el aprisionamiento, eso es lo que vas a soltar. Porque tú puedes decir, mira, Espíritu Santo, te entrego a mi esposo, ¿qué carrizo va a hacer el Espíritu Santo con tu esposo? Ahora tú esposo, le dices, yo entrego el dolor que me produjo su abandono, yo te entrego la rabia. Entonces el Espíritu Santo sí sabe porque ese es material para él, porque él claro, está en esa parte de nuestra mente dando luz. ¿Y qué hace? Deshacer, por supuesto, claro, por disuelve y supuesto. desecha, claro, todas las consecuencias que me ha traído esa situación. Así que ha sido un gusto, un placer, mi santa hermana. Los hermanitos venezolanos son todos más o menos iguales porque saben de muchísimas cosas, se les ha abierto el camino y han sido como constantes, porque todas las entrevistas que me tocaban al principio eran de todos maestros venezolanos. Entonces como Ay, que qué me bueno. acostumbré mucho, sí. Ahora ya es como el maestro ya es más internacional y más, no, ya ha Claro. viajado por todo el mundo y sigue viajando y viajará hasta que el Espíritu Santo quiera, ¿no? Que es un deleite y que yo Él es deseo, un faro, ¿eh? es un faro. Sí, claro, Ignacio, es un faro. La última vez que estuvimos, Ignacio y yo compartimos mucho. Cuando él viene acá a Venezuela, nos vamos, me voy para su hacienda, me quedo en su casa, compartimos, él duerme aquí conmigo cuando vamos al cine, nos disfrutamos muchísimo. Ignacio lleva la palabra del Maestro Jesús y la comenzó a llevar desde acá, desde Venezuela y ahora se la lleva a cada rincón y a cada lugar a donde sea invitado. ¿Por sí, qué? Bueno, porque ese fue su trabajo, un despertador de conciencias por medio sí, de la expiación. Y como es un gran constelador, como lo ha sido en todos los aspectos de su vida, pues ha sido arquitecto y fue sí, excelente arquitecto, lo pusieron a cuidar el casco histórico de su ciudad y ha sido el mejor. O sea, todo lo hace extremadamente bien, con mucha pasión y con mucha entrega y por supuesto siempre rendido al Espíritu Santo, porque una de las cosas que yo siempre he dicho de Ignacio, que es uno de los hombres más congruentes y más honestos que he conocido, porque Ignacio eh, en su caminar muestra él ha mostrado todo su maestría, pues como gran maestro que es. En el último encuentro que tuvimos acá, en el Encuentro Nacional de Maestros, yo lo abracé muchísimo y le dije, Ignacio, te amo infinitamente y te has convertido en un maestro del júbilo, porque haces reír mientras procuras la sanación de todo el que te escucha. sí, Entonces, sí. eso es súper importante, que no se nos olvide, que dejemos a un lado el drama. El tema es que le damos mucho tinte dramático a nuestras historias. No, ¿Cómo saber cuándo sanamos? ¿Cómo saber cuándo sanamos? Cuando podemos contar la historia que nos aterrorizaba, que nos aprisionaba, riéndonos. Yo siempre digo que uno de los episodios de mi vida que yo tuve que sanar fue mi divorcio. En mi divorcio hubo muchas situaciones álgidas y hoy en día yo sentía que yo era la víctima, que yo era la víctima de mi esposo. Y resulta que hoy en día digo, pobrecillo, pobrecillo, porque me pongo en sus zapatos, como dice el Maestro Jesús, y yo digo, Dios mío, yo creo que yo hubiese reaccionado más fuerte que él lo más hizo, fuerte de lo porque que él lo hizo, claro. más Claro, fuerte. es que lo vamos entendiendo, hermana, vamos entendiendo cómo somos, porque en cada perdón nos vamos encontrando en ese que realmente somos el santo ser, el Hijo de Dios, y vamos dejando atrás esa persona Mira, yo, peligrosa. y tengo que decir algo que
que esto que le haga, que le suene a los nuevos estudiantes. Yo recuerdo muchísimo que cuando yo comencé este camino, veía con mucha frecuencia, pues Ignacio no era tan internacional como lo es ahora y lo veía a cada rato y yo recuerdo que le decía, Ignacio, esta persona pasó por el frente de mi negocio y ni siquiera me saludó. Y él con aquella tranquilidad me veía y me decía, porque estás viendo un cuerpo. Y yo, wow, ¿y qué es lo que yo tengo que ver? O sea, imagínate el nivel en el que yo estaba cuando él me decía, claro, estás triste porque estás viendo un cuerpo. Y yo recuerdo que yo me hacía la pregunta, pero bueno, un cuerpo, si eso es lo que uno ve, o sea, el cuerpo de fulano de tal que no tuvo la delicadeza de saludarme. Allí es cuando tú puedes tomar a este maestro Ignacio y decir, él está enseñando lo que necesita aprender. Ignacio estaba diciéndome a mí, sin mucha explicación, que yo veía un cuerpo porque él se estaba recordando a sí mismo que su amiga, que era él mismo allí en mujer, estaba dolida porque otro que estaba aquí, que creía ser un caballero masculino, no la miraba. Ignacio estaba declarando su verdad en decirme, tú Sí. estás viendo un cuerpo. Él Era explicó que, reconocer. claro, eso, esa misma frase diciendo que él se había sanado mucho en su pareja, reconociendo que el otro no es un cuerpo, que es tal como Dios lo creó. Entonces ahí dejamos de pedirle, de exigirle y de jugar esa carrera, ¿no? Con el otro, como si yo le tuviera que mostrar, yo no tengo nada que mostrar. Y si no, el maestro tenía una contestación que era básica. Tú le podías decir algo y él contestaba, ¿y a ti qué? Y en el atique, que era seco y así como el maestro, o sea, el maestro es amoroso, pero si le tiene que decir algo, le dice, le saca las pamplinas a uno de encima. ¿Y a ti qué? Y uno se preguntaba, ¿y a mí qué? Ahí ya estaba la respuesta en a mí qué. Por qué me ofendió? Por qué me hizo tanto chic? ¿Qué tal malo pudo haber dicho? Entonces, ese ¿y a mí qué? Es muy importante que uno se le pregunte, ¿y a mí qué? ¿Por qué me parece esto, me parece lo otro? Porque esto de las ilusiones hay que llevarlas al punto Porque que van. Mm. es Claro, el ego, claro. es el Enseguida, ego que te está haciendo ese él se las juicio. apaña muy bien. El maestro dice que es impecable realmente también el ego, ¿no? Tiene su impecabilidad. Él es ágil, nos conoce. Él tiró todas ya las pelotitas de que nosotros somos débiles y esperó que juntáramos las que juntáramos y después con esas que juntó, que sabe que son nuestras debilidades, él las tira luego después para ver cuántas veces usted cree que... A mí me ha pasado, personalmente hablo, a mí me ha pasado que yo creo que sale una situación y algo después me rechina. Yo digo, no, aquí faltó algo, aquí faltó algo. Porque si me rechinó en algo, en lo más mínimo, no sería de la misma manera que era antes. Pero ahí no estuvo completo el perdón. Y yo reviso y encuentro inmediatamente algo. Así que, bueno, gracias, mi santa hermana. Agradecida infinitamente y que todo sea para la gloria del Padre. Bueno, se quedó un poquitito pilladita ahora.